El día de hoy vamos a hablar sobre el cáncer de pulmón y para ello es importante mencionar que este cáncer en el Perú se encuentra entre los 5 tipos más frecuentes y tanto en hombres como mujeres es equivalente. Asimismo, entendemos que el cáncer de pulmón se forma en los tejidos que recubren del pulmón, en los conductos que recubren el aire. Asimismo, se puede discernir a ganglios linfáticos o otras partes del cuerpo, tales como el cerebro. En este cáncer de pulmón encontramos 2 tipos, el de células pequeñas y el de células no pequeñas. Estos 2 tipos son los más comunes. Y bueno, el cáncer de pulmón de células pequeñas, más que nada se forma por el consumo de tabaco que tienen a temprana edad las personas. Y asimismo, el cáncer de pulmón de células no pequeñas, el MINSA señala de que esto se divide en 3 subtipos. El carcinoma espinocelular, el adenocarcinoma y el carcinoma de células largas. Estas difieren poco, pero también tienen que ver mucho con el consumo de tabaco. Asimismo, tenemos que, como ya lo mencioné, que el 90% del cáncer de pulmón se debe a que una persona consume tabaco a temprana edad o fuma tabaco. Asimismo, encontramos que el 10% es por predisposición genética, es decir, puede ser heredado de los padres, abuelos, entre la familia. Y el otro 10% sobrante se debe a la contaminación del aire. Esto puede ser porque, por ejemplo, uno se encuentra en alguna plaza y a tu costado están fumando, también te puede afectar. Asimismo, respecto a los síntomas del cáncer de pulmón, encontramos 5. Uno de ellos es dolor en el pecho, en la cabeza, en los huesos, la falta de aire, tos con sangre, una voz ronca y una pérdida de peso sin que alguien se esfuerce, es decir, sin hacer ejercicio, sin hacer dietas y así. Como consecuencias del cáncer al pulmón, tenemos la tos crónica, la hemoptisis, la disnea persistente, el dolor precordial, son sonidos pulmonares anormales que son conocidos como las crepitaciones o estertores. También la disminución de peso sin causa aparente, la cefalia y el dolor óseo. Bueno, y las complicaciones del cáncer al pulmón viene a ser la falta de aire, pues las personas con cáncer de pulmón pueden experimentar falta de aire si el cáncer avanza hasta bloquear las vías respiratorias principales. La tos con sangre. El cáncer del pulmón puede provocar sangrado en las vías respiratorias y como consecuencia viene a ser la tos con sangre. El dolor. El cáncer de pulmón avanzado que se disemina hacia el revestimiento del pulmón o hacia otras áreas del cuerpo como los huesos o puede causar el dolor, ¿no? Bueno, el líquido en el tórax que viene a ser el derrame pleural. Pues el cáncer de pulmón puede provocar la acumulación de líquido en el espacio que rodea el pulmón, afectando la actividad torácica y el que viene a ser el espacio pleural. Cáncer que se disemina hacia otras partes del cuerpo, que viene a ser la metástasis, pues el cáncer del pulmón suele diseminarse hacia la metástasis haciendo otras partes del cuerpo, como el cerebro y los huesos. Los factores psicológicos asociados al cáncer al pulmón. Pues debido a los síntomas, la incapacidad que se provoca en los pacientes y las consecuencias culturales asociadas a este padecimiento, se desencadenan una serie de reacciones psicológicas que viene a ser la ansiedad, la depresión, la ira, la negación, la culpa, el estrés y por último la desesperanza. Como sabemos, todas las personas al enterarse que tienen un cáncer avanzado, como el cáncer del pulmón, que es uno de los más peligrosos, pues sienten un poco de desesperanza al saber que no tienen ningún tipo de cura. Y
cualquier cosa que pueden hacer viene a tomar tiempo. Entonces todas las personas empiezan a pasar por las 5 etapas que bien conocemos, que es la ira, la negación, la culpa, la desesperanza, etc. Bueno, todo esto provocan un periodo de grandes cambios físicos y ajustes emocionales en la persona que padece el cáncer del pulmón. Atención primaria. ¿Cómo prevenir esta enfermedad? Primero, no fumar es la mejor manera de prevenir el cáncer del pulmón. Segundo, realizar ejercicios a diario. Esto va a limitar el tiempo que pases sentado, por ende debes de realizar otras actividades en que te mantengan en pie. Mantener el peso saludable, comer vegetales, como verduras. Evita las bebidas alcohólicas en exceso. En el trabajo, protégete de las sustancias cancerígenas, cumpliendo las instrucciones y las normativas de protección y salud. Evita la exposición solar, utiliza por ello bloqueadores. Come saludablemente, consuma cereales, frutas, verduras y limita los alimentos hipercalóricos. Realiza pruebas para detectar el radón en su casa. Ahora pasamos a la educación secundaria. Para ello, lo primero que se tiene que hacer es brindar una educación sanitaria a la población. ¿Qué quiere decir? Que se da a conocer los signos persistentes como es el dolor de pecho, la tos con sangre, las dificultades para respirar o pérdida de peso sin causa alguna. También se busca sensibilizar a la población y reforzar la participación de los médicos de atención primaria. Por otro lado, hay varios estudios de detección selectiva de población. Entre ellas está, por ejemplo, la tomografía computada, que permite ver la localización y el tamaño de los tumores y los ganglios linfáticos. También tenemos la fibrobroncoscopía, que examina los bronquios y toma muestras de biopsia. Y la más interesante, por así decirlo, es la de screening, que detecta la enfermedad antes de que los síntomas puedan aparecer. O sea, cuando el proceso está en una edad temprana, en una etapa temprana. Pasando a lo que son los factores de riesgo del cáncer al pulmón, tenemos el fumar cigarrillos o pipa, lo cual aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad, ya que según estudios han demostrado que 9 de cada 10 casos en hombres han incrementado este riesgo, y en el caso de las mujeres 8 de cada 10. También tenemos la exposición pasiva al humo del tabaco, y las personas que inhalan el humo del tabaco están expuestas a las mismas sustancias que los fumadores, solo que en cantidades más pequeñas. En cuanto a los antecedentes familiares, el hecho de tener un pariente que haya sufrido, que padezca cáncer al pulmón, hace que tengan el doble de probabilidades de padecer este cáncer, ya que el fumar cigarrillos tiende a ser una costumbre en algunas familias y están expuestos a este humo. También está la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, y las personas que están infectadas por el VIH tienen el doble de riesgo de padecer cáncer al pulmón que las personas que no están infectadas. Y por último, lo que son los factores de riesgo ambiental. Aquí tenemos dos, que es la exposición a la radiación. Por ejemplo, la radiación que produce la bomba atómica, la radioterapia, la exposición al radón pueden causar cáncer al pulmón. Y por otro lado, la exposición laboral. Las personas que están expuestas a sustancias como el cromo o el níquel también pueden padecer cáncer al pulmón pese a que nunca en su vida hayan fumado. Pasando a lo que son los factores de protección para el cáncer al pulmón, lo primero que se tiene que hacer es no fumar, si en caso lo haces. Esta es la mejor manera para prevenir esta enfermedad, y en caso de que lo hagas, ya dejar de hacerlo. También tenemos la menor exposición a factores de riesgo en el lugar de trabajo. Se ha visto que las leyes que protegen a los trabajadores de la exposición a sustancias cancerosas como lo es el níquel o el cromo ayudan a reducir este riesgo. Y por último, lo que es la reducción de la exposición al radón. Y bueno, las concentraciones altas de radón en los hogares se pueden reducir, por ejemplo, con el sellado de los sótanos. Y bueno, para culminar, en las recomendaciones que podemos brindar, si bien es cierto, aún no existe una manera segura de poder prevenir por completo el cáncer al pulmón,
Sin embargo, se puede disminuir el riesgo a través de ciertas acciones, como es no fumar, y esto va a disminuir el riesgo de padecer cáncer al pulmón, incluso si has fumado durante muchos años. También evitar el humo de segunda mano, o sea, intentar no estar en áreas donde la gente normalmente fuma, como en los bares o en los restaurantes. O sea, se tiene que buscar opciones libres de humo. Y el otro es evitar sustancias cancerígenas en el trabajo. Aquí se implementan acciones para protegerse de la exposición a sustancias químicas tóxicas en el lugar de trabajo, y también está lo que es seguir una dieta de frutas y vegetales. Debemos de elegir una dieta saludable con variedad de frutas y vegetales, y las fuentes alimenticias de vitaminas y nutrientes son las mejores. Y finalmente hacer ejercicio la mayor parte de los días de la semana. Summer, knowing there's nowhere to go, 'cause I am happy on this island.